Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Torres, les hablo desde acá, desde Mar del Plata. Bienvenidos, hoy miércoles 26 de agosto, siendo las 3 de la tarde, vamos a sumarnos a la charla Respuesta a la aplicación de dolomita en suelos argiduales de Santa Fe, a cargo de Fernando Salvagiotti. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes y podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma podrán chatear e inclusive programar reuniones con ellos y entre asistentes también. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden usar el hashtag Congreso APRESID, así no se pierden nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Fernando Salvagiotti para luego iniciar su presentación. Fernando es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de Córdoba, magíster en producción vegetal de la FAUBA, doctor en ciencia del suelo y agua de la Universidad de Nebraska-Lincoln, Estados Unidos. Actualmente se desarrolla como investigador en nutrición vegetal y fertilidad de suelos en el grupo Manejo de Cultivos, Suelo y Agua de la estación INTA Oliveros. Y es investigador independiente de CONICET. Ahora sí, operador, adelante con la presentación de Fernando. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para poder presentar algunos resultados que hemos realizado en los experimentos que hemos hecho acá en suelos de Sur Santa Fe. Básicamente, la charla que voy a presentar ahora son los resultados de algunos experimentos que hemos realizado sobre la aplicación de material dolomítico en siembra directa, sin remoción del terreno, y ver los cambios que hubo en el suelo. Pero vamos a ver un poco de introducción acerca de cómo esto del manejo de las enmiendas. Entonces, mi presentación específica va a ser respuesta a la aplicación de dolomita en suelos argiduales de Santa Fe, presentar un par de experimentos, siempre marcados dentro de lo que es el concepto de intensificación sustentable, en la cual nosotros, para poder hacer un manejo más sustentable del sistema, que no solamente quiere significar aumentar la producción, sino también hacer un uso más eficiente de los recursos, de los insumos que estamos aplicando, manteniendo la diversidad, reducir la contaminación y mantener nuestros recursos naturales, que son los que nos van a dar la producción, además de un desarrollo local. Me parece que es importante tener esto, y para poder lograr este paradigma que parece tan complicado o no, o está muy lindo en la escritura, lo que tenemos que generar son conocimientos, son cómo son los procesos que ocurren para generar la producción, los diferentes sistemas, cuáles son los procesos y cuantificarlos, que me parece que es lo importante. Yo lo que he presentado es solamente un pequeño grano para poder contribuir a este paradigma, ¿no? Nos acordemos siempre que dentro de la brecha nutricional solo tenemos una brecha de rendimiento, a lo que queremos aspirar, y no llegamos, tenemos limitantes, que generalmente en el sistema de secano es el agua, pero tenemos una brecha nutricional que tenemos que sostener, ¿no? Solucionar. Tenemos una historia agrícola con mucha degradación química, con lo cual hace que la fertilidad del suelo, los lotes de producción, nos define muchas veces esta brecha, que hay que corregirlo a veces, esta fertilidad. Y el potencial de rendimiento hace que nosotros tengamos una mayor extracción o tengamos una mayor demanda. Y entonces este juego hace que nosotros tengamos que jugar para poder mejorar la productividad de nuestros lotes. Rápido, cuando hablamos de enmiendas, no hablamos de la fertilización clásica de un nutriente, sino de tratar de mejorar el sistema, mejorar la fertilidad del sistema. Y si nos acordamos rápidamente, les paso, esto es un esquema en el que muestra cómo se mueven los iones en la matriz del suelo. Lo que tenemos es una raíz ahí que está absorbiendo. ¿Se acuerdan que tenemos los nutrientes que son absorbidos por las raíces están dentro de la solución del suelo, que está fuera de los coloides, de las partículas, y que ese enriquecimiento de nutrientes que tenga el suelo va a estar determinado básicamente por el tipo de arcilla, el tipo de suelo que tengamos, que es la capacidad de intercambio cationónica, la capacidad que tenga el suelo de absorber, acumular y también liberar a la solución del suelo esos nutrientes, ¿no? Es importante tener en cuenta para que nos veamos hacia dónde estamos trabajando cuando trabajamos con una enmienda. Generalmente cuando uno habla de enmienda dice, bueno, es para mejorar el pH, pero me parece que es demasiado simplificar eso, porque generalmente el pH es uno de los indicadores en los cuales nosotros utilizamos para usar enmiendas cálcico-magnésicas.
pero también nos interesa saber cuál es el equilibrio de bases. Entonces, esa capacidad de intercambio catiónico, si nosotros tenemos cationes solubles, que son los que van a estar en la solución del suelo, que son los que van a ser absorbidos por el cultivo, tienen una relación de equilibrio con lo que son las arcillas o las cargas negativas de la arcilla, y esto hace que sea más o menos fértil. Por eso una arcilla o un suelo con más materia orgánica que tiene más cargas negativas es capaz de poder absorber más cationes y le da un poco de mayor fertilidad química. Esto lo vemos, por ejemplo, que es la capacidad de intercambio catónico, la capacidad que tiene un suelo de darnos y liberarnos esos cationes. Entonces vemos que la materia orgánica es el que tiene una capacidad de intercambio catónico altísima, más que cualquier tipo de mineral, por las altas cargas negativas que tiene. Pero fíjense que las diferentes arcillas que podemos estar formando en nuestro suelo van a tener diferente capacidad. O sea, yo por más que agregue una enmienda, la enmienda va a tener un límite y ese límite va a estar dado por la capacidad de intercambio catónico que tenga mi suelo. ¿Estamos? Nuestros suelos son ilíticos, por ejemplo, para dar una idea de ejemplo, en lo que es la región pampeana. Hay más morionita, en el caso que nos vamos más hacia el este, son las de Entre Ríos. Fíjense que los cationes de intercambio por excelencia son el calcio y el magnesio, por eso a nosotros nos interesa el potasio y el sodio. Por ello prefiero que de esos cationes el sodio sea el que menos colabore, porque tiene efectos negativos sobre lo que es la fertilidad físico-química del suelo, y por ahí que los que estén dominando ese complejo de intercambio sean el calcio y el magnesio. Fíjense, para diferentes molisoles que hay acá en el suelo, evidentemente los argidores son los que tienen por ahí la mejor relación, calcio-magnesio en relación en términos potenciales, ¿no?, al resto de los suelos, y suelo en la medida que tenemos un natural ball, que es un suelo típico de bajos, encontramos que el sodio pasa a ser un componente importante. Bueno, esto es una tabla teórica, me parece que nosotros podemos tener, para sacar la fertilidad potencial de un lote, estos datos son importantes tenerlos en cuentas. Y acá me viene a colación para que todos hagamos un análisis de suelo y tengamos una información sobre los lotes. Lo que va a pasar con la degradación química es que nosotros perdamos esos cationes de intercambio, perdemos calcio, perdemos magnesio, y se altere esa relación y se pueda modificar la fertilidad de los suelos, ¿no? En algunos casos extremos, esto puede llegar a afectar lo que es la nutrición de las plantas, ¿no? Acá hay una clasificación sacada del libro, para que tengamos una idea acerca de a qué llamamos alto, muy alto o bajo. Fíjense que por arriba de 20, como son las ilíticas, por ejemplo, que hemos visto hace un rato, consideramos que tiene una fertilidad potencial alta, o sea, una gran capacidad de intercambio, y en la medida que nos vamos hacia suelos con arcillas con menor capacidad de intercambio, o suelos que no tienen arcillas, sino tienen otro tipo de minerales, esa capacidad de intercambio va bajando y va siendo menos fértil el suelo, potencialmente, la capacidad que tenga el suelo de tener fertilidad, ¿no? Por ahí la saturación, que es cuánto calcio y magnesio tengo sobre calcio, magnesio y potasio sobre el total, y sodio en el caso que tenga, sobre el total de la capacidad de intercambio, nos da alguna idea de qué tan buena o mala o moderada. Es una clasificación de libros, puede modificarse esto, pero generalmente cuando el porcentaje de bases está entre un 60 a un 80%, decimos que tenemos un suelo moderadamente fértil. Por debajo podemos tener algún tipo de problema, aunque tiene que ser validado localmente este tipo de información. Estos son conceptos básicos que tenemos que empezar a tener en cuenta cuando hablamos de usar enmiendas. No solamente el pH, que es la acidez, que por ahí uno lo asocia rápidamente. La degradación química de los suelos, ¿qué es lo que nos ha traído? Nos ha traído una reducción de los contenidos de materia orgánica. Esto ha traído que disminuye el aporte de nutrientes y ha tenido una caída en los contenidos de bases en los suelos y la acidificación, que son por ahí los términos un poco más duros que vemos para la fertilidad, pero son los básicos, lo que nos define la fertilidad de un suelo. Este es un mapa de la materia orgánica del suelo. Nosotros vemos la región central pampeana, un 2,5, entre 2,5 y 3% es un promedio que siempre encontramos en los análisis de suelo, que es lo que nos define por excelencia la capacidad, la fertilidad del suelo, porque tiene otros aditamentos sobre la fertilidad física también. Fíjense que los pH, esto es importante tener en cuenta, los pH que nosotros encontramos en región pampeana, fíjense, van entre 5,3 hasta 6, hablando de lo que son los promedios que uno ve en los análisis de suelo. Y cuando se habla de acidificación y problema de acidificación, por ahí tenemos que centrarnos en cuál es el problema de acidificación que podemos tener en región pampeana, que es diferente al que podemos tener en la región tropical, que es totalmente diferente los efectos que pueden tener, porque tiene efectos de toxicidad por la liberación de otros cationes trivalentes, como el aluminio y el hierro, y eso no ocurre en la zona nuestra. Lo que ocurre en la zona nuestra es una de moderada acidificación. Pero básicamente, fíjense el mapa que hizo Sainz Rosa en el 2013, mostrando, comparando cuál es el contenido de calcio en suelos agrícolas y prístinos.
vemos se pone más amarillo. Cuando se pone más amarillo significa, o más rojo, está bajando la proporción, y tiene que ver con varios procesos, no solamente la agriculturización, algo helado, porque es menor en proporción, y la erosión que pudo haber habido. Fíjense que el magnesio es un poco menos impactante, pero también hay algún tipo de bajada por el hecho de tener una agricultura continua con cultivos continuamente dentro del sistema. Entonces acá surge como para poder solucionar este problema que tenemos de mejorar la fertilidad potencial, el uso de enmienda cálcico-magnésica. Son materiales que tienen calcio y magnesio y son capaces de poder neutralizar la acidez del suelo y a la vez de enriquecernos este complejo de intercambio con calcio y magnesio. Podemos tener diferentes elementos, se calcita, la dolomita que tiene calcio y magnesio, carbonato de calcio y magnesio. De estos hay en la Argentina un montón de yacimientos en todo lo que es la región montañosa del oeste. Tenemos algunos subproductos de siderurgia, yo los pongo acá porque fue un experimento que hicimos, porque en la siderurgia, como parte del proceso, se usa dolomita como un catalizador de uno de los procesos, y eso podría también, las que son hidratadas, podrían potencialmente ser usadas como enmienda. Y acá una de las cuestiones importantes cuando hablando de enmienda es la solubilidad que tiene. Fíjense que la solubilidad, lo que tenemos arriba es carbonato de calcio, carbonato de magnesio, la solubilidad es bajísima. Fíjense que es el sulfato de calcio hidratado, que sería el yeso que usamos nosotros, es casi 200 veces más soluble que el calcio y magnesio. Y esto nos da una primera cuestión importante al manejo de las enmiendas, porque tenemos que saber que no son elementos que van a ser rápidamente y fácilmente solubilizados en el sistema, como puede ocurrir con un fosfato monoamónico, un fertilizante común, un yeso mismo, evidentemente algún fertilizante nitrogenado. O sea, la solubilidad es baja. Fíjense que la solubilidad del cloruro de calcio es casi 2000 veces más. Tengamos en cuenta eso para ver cómo es el manejo de estas enmiendas. Hay algunas evidencias previas. Estos son trabajos viejos de Gambaudo y Fontaneto, que habían trabajado primero con todo este tipo de materiales. Fíjense que ellos, en lo que está en la tabla de arriba es maíz, lo que está en la tabla de abajo es soja. Ellos habían aplicado, en el caso de maíz, 1.500, 3.000 kilos de dolomita, en el caso de soja 2.000, 4.000, o sea, una gran cantidad. Ahí empezamos con el primer factor, una gran cantidad para poder modificar algún tipo el complejo de intercambio o favorecerlo. No el complejo de intercambio, sino enriquecerlo con calcio y magnesio al complejo. Y fíjense que ellos lo que observan es aumento en el rendimiento de tanto del maíz como la soja. Y fíjense que los cambios más grandes los ven a los 10 centímetros. Fíjense que el pH aumenta, evidentemente en los dos experimentos, el contenido de calcio aumenta, el magnesio no fue tanto el aumento, pero fíjense que tanto calcio como el pH aumentaron, y sobre todo ese cambio fue más grande en los primeros 10 centímetros del suelo. Con lo cual ya empezamos a ver que dónde vamos a encontrar los grandes cambios que encontremos. Y lo otro es que estos experimentos, la enmienda está incorporada previa a la siembra. O sea que lo que nosotros hacemos para que se produzca esta reacción y que aumente el pH en los primeros 10 centímetros es tratar de que el suelo esté mezclado con la enmienda para que haya la reacción. Acordémonos que es pocamente soluble y vamos a ver qué pasa el experimento que sigue cuando lo hicimos en siembra directa. Este es otro experimento un poco más nuevo, que fue publicado en Ciencia del Suelo hace poquito, y también muestra un testigo, una dosis de mil de 4.000 kilos de dolomita por hectárea sobre dos suelos. Fíjense que se encuentran incrementos en el pH, y tanto el primer año como el segundo año, a los 6 meses, a los 12 meses, pero de vuelta, la enmienda fue previamente incorporada en los primeros 15 centímetros para que tome contacto y obtenemos estos incrementos tanto en el pH como en el calcio, como mostró Gambaudo y Fontaneto previamente. Nosotros lo que hicimos fue para probar, ¿qué pasa si nosotros aplicamos y ver la respuesta directa residual de estas enmiendas, pero aplicadas sobre la superficie sin incorporación? O sea, como en un planteo de siembra directa, bolearlo arriba y ver cuáles son los efectos residuales y ver qué pasa con la producción de los cultivos y qué pasa con el pH y el calcio, el magnesio y los cationes en el suelo. Eso fue el objetivo que teníamos, viendo las experiencias previas que les mostré recién. Lo hicimos en Olivero, este experimento, fueron 2 secuencias, lo hicimos con maíz, soja y un monocultivo de soja, y aplicamos estas cantidades de 500.000 y 2.000 kilos por hectárea de la suma del carbonato más el magnesio, carbonato de calcio y carbonato de magnesio. 3 campañas lo evaluamos. Fíjense que lo interesante de ver esto es que básicamente lo que tenían mucho es
la dolomita en 33% casi de óxido de calcio y óxido de magnesio un 17,1. Esto para compararlo con la escoria o la slag de la siderurgia. Este es el análisis inicial. Fíjense que el porcentaje de saturación era un suelo que tuviera un problema muy grande, un 68% de porcentaje de saturación de bases, en la cual el calcio era un poco mayor que el 47%. El 12%, y por eso por ahí uno cuando analiza estos indicadores, la saturación de calcio, la saturación de magnesio, son interesantes tenerlos. Fíjense, esto es producción, los efectos. Nosotros el primer año lo que hacemos, lo aplicamos en el invierno esto, o sea que nosotros lo aplicamos a fines de junio, principio de julio esto, sin incorporar, arriba. Entonces, el primer año que esperamos los efectos directos no vemos ningún tipo de efecto por la aplicación de estas enmiendas, ¿no? El segundo año, con la rotación que tenemos maíz, tampoco vemos efectos en el maíz, en el rendimiento. Cuando veíamos el efecto sobre la soja el segundo año, hay una tendencia que por arriba de 1000 algún tipo, pero no es clara la tendencia. O sea, no encontramos aumentos en la producción por la incorporación de estas enmiendas. Y el tercer año, tampoco el cultivo nos leyó algo. Fíjense que la dosis 1000 parecería, comentaría un poquito, tanto sea como escoria como dolomita, pero no es claro, y fíjense que la variación es grande y no nos permite detectar diferencias entre los tratamientos. Tampoco en la soja. Con lo cual, lo primero que vemos es que en producción, ese efecto que había visto ambos fantonetos, que lo veían cuando incorporan la escoria, nosotros no lo vemos, ¿no? ¿Y qué pasó en el suelo? Porque bueno, el cultivo no leyó. ¿Qué pasó en el suelo? Fíjense, esto es en oliveros, el contenido de calcio y magnesio hasta los 20 centímetros, en este caso a los 20 centímetros, a 3 meses después de haberlo puesto la dolomita. Y fíjense que en el caso del calcio no vemos ningún cambio entre el testigo, que es el rojo, el verde, que es la dolomita, y la escoria que estamos viendo. Y fíjense que sí veíamos algo del cambio en magnesio, y el pH se nos tiró un poco la escoria al principio, pero no, la dolomita no había hecho ningún tipo de cambio. Cuando vemos 1, 2 y 3 años, el 2011, 2012, 2013, fueron 1, 2 y 3 años después de aplicado en el invierno, íbamos y medíamos para ver qué pasaba. Y fíjense lo que encontramos. Encontramos que la dolomita sí cambia, o sea, incrementa el contenido de calcio, pero fíjense que el cambio es básicamente en los primeros 5 centímetros de profundidad. Fíjense que por debajo de los 10 centímetros no encontramos cambio. O sea que lo que estamos haciendo es algo lento que está ocurriendo, el calcio se está liberando, pero no a la velocidad grande que veíamos de un solo año, ¿no? Y en los primeros 5 centímetros. Y empecemos a pensar en la solubilidad que hemos pensado al principio. Fíjense, el contenido de magnesio sigue un comportamiento similar. Existen incrementos sobre el testigo, sobre todo en los primeros 5 centímetros. Y el pH lo mismo, o sea, modificamos, tiene efecto, pero para que hasta el momento en que se incorpore esta enmienda, la dolomita, ahí recién vamos a tener los efectos muy lentos. O sea, el suelo lee los cambios en los primeros centímetros, el cultivo no lo lee. Y esta es la principal conclusión que tenemos de estos trabajos. No se detectaron un cambio significativo en el nivel de cationes y el pH luego de 3 meses de aplicar las escorias. Por ahí las condiciones al principio, cuando uno aplica en invierno y quiere medir en octubre, de bajas temperaturas y bajas precipitaciones, más la baja solubilidad de la fuente, pueden haber conspirado en la reacción inmediata de las enmiendas. Cuando lo vemos en el más largo plazo, la aplicación de dolomita y las escorias que estuvimos aplicando provocaron cambios solamente en las variables químicas a los 5 centímetros superficiales, ¿no? En el pH, el magnesio, en el calcio. Y en el caso de las escorias tuve un poco menos de magnesio porque tenía menos magnesio la escoria, básicamente. Estos cambios, esto es interesante, estos cambios que vemos en el suelo no fueron percibidos por los cultivos en el experimento que hicimos en oliveros, ya que no se observaron los efectos residuales, ni directos ni residuales en el rendimiento. Y lo que encontramos son que los efectos o las determinaciones de la concentración fueron muy leves, y en el segundo y tercer año, lo que estuvimos viendo, por ahí no le mostré para no saturar con tantas figuras, digo que el segundo y tercer año es como que se empieza a ver una velocidad un poco más, en los primeros 5 centímetros, a incrementarse un poco más la velocidad de liberación de estos cationes. Y me parece que una idea, y que es para discutir con gente que trabaja más en el tema, nosotros hemos tratado de colaborar con nuestra información, que los efectos más rápidos en la dinámica de cationes y pH del suelo, y a un poquito más de profundidad, es cuando la enmienda está siendo previamente incorporada al suelo. Y me parece que teniendo en cuenta la solubilidad, la forma de aplicación, todo eso hace que sea mayor o menor exitoso la aplicación de enmienda cálcico-magnésica.
Bueno, muchas gracias. Les dejo ahí los contactos nuestros del Instagram, del Facebook, la página web. Y agradezco a todos por esta oportunidad. Y bueno, yo espero preguntas para generar esta discusión. Y yo creo que las aplicaciones de este tipo de enmienda tienen un potencial. Habría que básicamente identificar cuál es el problema que tenemos que abordar, hacer el análisis suelo y no basarnos y simplificar que queremos aplicar enmiendas para mejorar la acidez del suelo, sino que tener un conjunto de indicadores químicos y hasta físicos, te diría, que por ahí nos hemos mostrado para poder saber si es conveniente o no la aplicación de esta tecnología. Bueno, esperamos las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un placer tenerte en el Congreso. Gracias. Interesante. Te voy a hacer algunas preguntas que han llegado, alguna propia también. Un segundo, que estoy abriéndolas. En base a los últimos relevamientos de disponibilidad de bases que vos mostraste de Saint Rosas en Argentina, ¿dónde es más probable, en qué regiones vos ves más probable que los cultivos muestren respuesta a estas enmiendas? ¿En qué regiones? Mira, buenas tardes a todos. Yo mostraba ahí el mapa, que es un mapa más general, pero uno vio que los problemas principales, por ejemplo, el magnesio lo ven lo que es Cuenca del Salado, por ahí uno ha visto algún tipo de problema también en la cuestión de los animales, y donde se han mostrado muchas respuestas en lugares donde ha habido muchos alfalfares, en el centro de Santa Fe, por ejemplo, que han caído bastante la proporción de bases de calcio y magnesio respecto del complejo de intercambio, ¿no? Yo creo que ahí es donde más hemos visto las regiones, y algunas regiones muy particulares, pero yo, como mostré al principio, en general la acidificación es un proceso tan extremo como para poder. Yo cuando solo padecemos los relevamientos de lotes agrícolas en el sur de Santa Fe o o en el norte de Buenos Aires, no se encuentran los niveles tan grandes como por ahí, un desbalance tan grande, por ejemplo, de haber hecho alfalfa durante muchos años, y que ha generado algún tipo de desbalance de cationes. Bueno, viste que en este momento estamos trabajando con esto del bioma, ¿no? Y de mantener el suelo siempre vivo, siempre verde, con raíces vivas, alimentando al bioma. Y ¿cómo ves el efecto de estas enmiendas respecto del ambiente y de la actividad del bioma? ¿Tenés tenés información? ¿Hay información? ¿Tenés alguna opinión? ¿Cómo podría ser la interacción sobre el bioma y la actividad del microorganismo? No, según más una opinión que una experiencia personal en la evaluación de eso, ¿no? Pero todo lo que muestra por el resultado del trabajo es una cuestión muy particular, pero en general uno lo que favorece con el uso de enmiendas en situaciones que es un problema es favorecer el crecimiento y el desarrollo de la fertilidad del suelo, mejorar esa capacidad de intercambio catiónico desde el punto de vista edáfico, que lo vemos que es lo que nos va a mejorar. Lo que sí se ve muchas veces es que nosotros ayudando a través de las enmiendas al crecimiento de los cultivos en lugares donde no pueden llegar a estar, vamos a cambiar la flora. Después se pasa muchas veces en algunas pasturas, en algunos lugares donde tenemos problemas de pH, de acidez, que ayudando junto con la producción de otros pasturas u otros elementos de la comunidad podemos mejorar un poco, trabajando sobre suelos que no son agrícolas, básicamente, ¿no? En los cuales tenemos que mejorarlo. Básicamente lo que nosotros hacemos con una enmienda es mejorar el ambiente físico y químico, químico y físico, por ahí el impacto que yo mostré en el resultado era químico, pero tengo también que hay un impacto físico sobre el uso de enmiendas en el suelo por la mejor agregación que pueden llegar a tener el suelo cuando se incorporan estos cationes. Muy bien. ¿Qué cultivos crees que son más sensibles a estos déficits de base, ¿no? De los cultivos que usamos en las rotaciones, ¿cuáles ves más sensibles a sufrir estos déficits, ergo los que pueden tener más respuesta con estas enmiendas? Y las leguminosas son las primeras en responder a todo lo que es el déficit. La alfalfa es uno de los cultivos que uno ve rápidamente que responde. Las leguminosas tienen un alto requerimiento, pero enmarcado en una situación de alto déficit, ¿no? Yo creo que en una situación de lote agrícola nuestro no vamos a tener
déficit tan marcado para diferenciar que una leguminosa se responda primero que una gramínea, ¿no? Pero en general uno esperaría que una mayor respuesta en estos cultivos. Acá me llega una pregunta que no sé si aclaraste la forma de aplicación de las enmiendas, si es al voleo, sobre el suelo, sin incorporación. Claro, yo el experimento que yo describo ahí era, porque era la historia de meter la enmienda dentro de siembra directa, ¿no? Era sin incorporación de la enmienda. O sea, que lo que nosotros hicimos fue volarla en el invierno y ver los efectos en la rotación, ver qué es lo que pasaba después. Básicamente lo que te está mostrando de los resultados es que la baja solubilidad de las enmiendas hace que los efectos en el suelo sean lentos al principio, en las primeras capas superficiales, y si queremos un efecto más rápido para poder, vamos a tener que pasar un tipo de rastra, algo que permita que haya una reacción entre la enmienda y el suelo. Por eso, cuando nosotros recomendamos el uso de enmiendas, no es una recomendación general, sino veamos particularmente dónde lo estamos usando y cómo podemos llegar a intervenir. Sí, la incorporación de los sistemas directa, por supuesto que es un tema que no podemos hacerlo mecánicamente, entonces, bueno, está bien como vos los acabas de comentar. Efecto de estas aplicaciones en pH y sobre nodulación en soja. Bueno, pH, yo mostré ahí, al aplicar esto, aún siendo un pH moderadamente ácido, se incrementó en los primeros centímetros. Y la nodulación en soja, sí, está siempre la historia de mejor pH, mayor nodulación. Hay un pH óptimo del libro que te dice que la soja entre 5,8, 6 tiene la mejor nodulación, más tirándose el 6, si querés llamarle, pero no es un problema que veamos nosotros. Por eso cuando vemos al pH aislado del sistema como una sola variable, me parece que por ahí en los sistemas nuestros no nos ayuda. En el caso de esto, como que el pH y la materia orgánica, el sistema en general, cómo funciona, y no, realmente cuando vas a campo no tenés problemas de nodulación. En una situación extrema de maceta, donde sí lo puedes llegar a encontrar, no lo encontramos a campo nosotros, como respuesta al pH, ¿no? Perfecto. ¿Qué opinas sobre un pH de 5,5 en los primeros 20 centímetros, pero si hay presencia de carbonatos en el 1,5 metros, tanto en ganadería como en agricultura? Una capa compacta, una tosca, se refiere al 1,5 metros. Me imagino algo de eso. Sí, yo también. Es una pregunta que llegó y me imagino lo mismo que vos. Bueno, la tosca tiene otra limitante que es la limitante física, ¿no? Que va a tener limitante. El pH 5,5 no me daría tanta presión en la producción como una presencia de una capa compactada, una impedancia al 1,5 metros, que me va a estar afectando todo lo que es la exploración de raíces, agua, productividad de los cultivos, lo que tengamos, ¿no? No es el pH el problema. Claro, igual acá habla de una combinación, de tener ese pH en los primeros 20 centímetros, la pregunta está redactada así, pero tenés presencia de carbonato a 1,5 metros, o sea que tenés un perfil bastante... El carbonato natural sería que tiene el suelo. Sí. Imagino que haces... Yo no lo veo como limitante el pH 5,5, a eso yo, dentro de un suelo nuestro pampeano. Claro. Entonces no vería... Lo que sí tengo, si uno cuando hace el análisis en profundidad, uno va a ver siempre que en los primeros 20, 30 centímetros donde ve la mayor degradación de la pérdida de capacidad de base. Cuando uno va, los suelos nuestros tienen una alta como que capacidad de contenido de calcio abajo, o sea que no tendrán limitante. Esta es una pregunta que podría ser de mi zona. No sé si lo es, pero podría ser de mi zona. Yo estoy en el sudeste, como les dije cuando empezamos la charla de Mar del Plata, la zona de Otamendi, Mar del Plata. Está el cultivo de papa acá bastante presente y hay bastante historia de riego. Entonces la pregunta es, ¿qué enmienda sugiere en suelos con aumento de niveles de sodio producto de muchos años de riego? Yo lo que supongo es que el problema del riego ahí va a tener el problema del sodio, como el catión. O no regar tanto. No regar tanto. No regar tanto. Bueno que tiene que regar. Yo creo que la enmienda que uno tiene que usar en ese caso son los yesos, que en realidad tienen un aumento del pH, un aumento de la concentración, un aumento de la proporción del sodio en la capacidad en el complejo de intercambio, con lo cual vas a tener un problema químico y físico, básicamente, ¿no? Por desagregación, por el sodio, que es un monovalente. Entonces, lo que uno tiene que ahí trabajar es, tal vez con enmienda del tipo sulfato de calcio, que bajan el pH, ¿no? Y colaboran con el calcio para favorecer el complejo de intercambio.
es otro tipo, es otro razonamiento, es el razonamiento al revés del que estoy teniendo yo en los experimentos de esto, que era de tener un pH bajo para poder solucionarlo, en este caso es al revés. Cuando digo no regar tanto, Fernando, me refiero a, por ahí el cultivo que se riega acá mucho en la zona es la papa, y a veces los cultivos de la producción de semilla híbrida, ¿no? Pero a veces, como el productor tiene el equipo, riega a veces en exceso, porque contratan una cantidad de milímetros, y por ahí riegan a veces sin déficit, o riegan cultivos que no tienen tanto potencial, a veces para que... no sé, entonces por ahí es administrar mejor el riego dentro de la rotación. Una cosa es regar un cultivo cada tanto y otra cosa es estar regando todo el tiempo. Constantemente, ¿no? Seguro. De hecho, los semilleros, uno de los riegos semilleros para producción semilla es uno de los principales problemas donde hay problemas de sodio, ¿no? Sí, después nosotros en secano, viste, vemos en los corners de los riegos donde no se regó, en la rotación vemos mejores rindes que dentro del pivot. Bueno, eso ya es sabido y hace rato estamos trabajando en la región con ese tema. Los datos que mostró de respuesta de enmiendas son con incorporación, eso ya lo hablamos. Sigo con otra pregunta. ¿Cómo sería el manejo práctico de la aplicación de estas enmiendas en volumen? Bueno, al voleo, imagino lo que describiste recién. De otra forma, sí, estaba una pregunta esa, porque muchas veces tenemos que estar pensando que para usarlo como enmienda y lograr alguna modificación en las variables estas de capacidad de intercambio, pH, etcétera, estamos hablando de arriba de 1.500 kilos por hectárea, 2.000 kilos por hectárea. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces se dice, bien, apliquen 500, con 500 no hacemos nada. O sea, y muchas veces en la recomendación dice, bueno, este fertilizante tiene calcio y magnesio, no hacemos nada. O sea, tenemos que hacer grandes cantidades, primero por la baja solubilidad que tiene para poder cubrir, y generalmente esto entra dentro de un planteo en el cual uno decide si, bueno, necesitamos aplicar la enmienda, y decir, uno la aplica en invierno, al voleo, resparramado, con la máquina que puede tener, hay varias máquinas en el mercado, y lo otro es la granulometría del material que estamos teniendo, ¿no? Porque hay negocios muy pulverulentos, hay que tener algo que no permita que se vuele. A las máquinas vienen con esos dispositivos ahora, ¿no? Pero digamos que sería ese tipo de estrategia. Bueno, muy bien, gracias. Hay una pregunta que... a ver, ¿hay alguna opción de incorporación? Porque la pregunta es como recurrente ya varias veces, ¿no? Con alguna herramienta tipo subsolador que sirva y no mueva demasiado el suelo. Hay un poco, me atrevo a meter un pequeño comentario, que nosotros estamos hablando de la continuidad de los canales, de los puentes que se empiezan a trazar entre las micorrizas, ¿no? Entre los sí. No romper. Claro, y que es un tema pero bueno, la pregunta es esa puntualmente, no sé cuál es tu opinión, te la repito. Mira, yo no he trabajado con eso, pero sí he visto algunos subsoladores que andan en profundidad y que te depositan la enmienda debajo. Me parece que hay que poner un poco de ingenio acá, ¿no? Acerca de cómo hacer que el efecto, si uno quiere el efecto de la enmienda rápido, porque a lo mejor lo puede tener en el largo plazo también, ¿no? Con algún tipo de maquinaria, y la baja solubilidad del material con la necesidad de que reaccione hace que tengamos que pensar o tratar de pensar qué forma lo podemos llegar a incorporar. Y se suma el volumen, porque no es aplicar 100, 200 kilos, es aplicar arriba de una tonelada. Me parece que tenemos que generar algo de innovación y pensar un poco cómo hacerlo. ¿Qué importancia le otorgás al tamaño de partícula de la enmienda? Es decir, cuando más fina la partícula, mayor liberación de producto. ¿Probaron dosis mayores a 1000 kilos? Bueno, eso lo explicaste recién, que sí. Sí, aplicamos hasta 4000 kilos. El tamaño de partículas, sí. En el caso de los yesos está regulado por IRA, en el caso de los yesos, ¿no? Que se usan como fertilizantes en su momento. Pero sí, hay materiales, hay un montón, la granulometría es bastante variable, y generalmente uno va a encontrar más reactividad o más rápido el efecto en la medida que sea más fino. Lo que pasa es que mientras más fino es, tan es más difícil aplicarlo, desparramarlo. Es un juego de esas cuestiones. Yo creo que por ahí hay un tamaño más tirando hacia el fino, es un poco más que tenga efecto sobre lo que yo quiero hacer en el suelo, ¿no? No tengo un número en la mente. Ok. ¿Tiene alguna experiencia sobre enmienda en suelos que tengan sodio en atracuoles y aplicación de estas enmiendas?
Yo no tengo experiencia. Hay algún trabajo que he leído por ahí, pero bueno, también los trabajos por ahí de enmiendas más viejos sobre estos tipos de suelo han sido también con enmiendas incorporadas, y los efectos han sido rápidos porque han sido incorporados dentro de los primeros 20 centímetros del suelo, la enmienda, ¿no? Pero son cosas que he leído, no son una experiencia propia. Fernando, para terminar, ¿qué proyección le ves a la aplicación de estas enmiendas? ¿Cómo te imaginas el futuro de esta técnica? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un complemento, me parece que es algo que vamos a tener que planificar, vamos a tener que tener información, es una técnica de rutina, si querés llamarle, me refiero a que tenemos que juntar información de los suelos, información, y ver cómo lo incorporamos dentro del manejo. Creo que salieron dentro de discusión varios aspectos, ¿no? Desde el tamaño del tamaño de la granulometría, la forma de aplicación. Yo creo que el gran desafío para mí, y uno ve, es cómo hacemos, si queremos un efecto rápido, ¿no? Porque si queremos un efecto rápido, ¿cómo hacemos para incorporarlo dentro del sistema? Que hay trabaja en maquinaria, tiene mucho más conocimiento acerca de esto, pero es como decís vos, es como que, tiene que ver con el primer concepto de la intensificación sustentable, cuando vos jugás con varias cosas al mismo tiempo, decís, bueno, yo quiero mejorar el pH, el contenido de calcio, pero tampoco quiero sacar mis años de siembra directa, y me parece que, bueno, vamos a terminar, en el caso que definamos eso como una cuestión extrema, en el cual sea necesario hacerlo, ¿no? Vamos a tener que hacer el trade-off que le llamamos, o sea, ¿qué jugamos o qué dejamos de ganar o a dónde perdemos en algo para poder lograr el efecto? Y eso se compensa, si quieren llamarlo, cuando uno de los factores es muy fuerte en el manejo y en la producción, ¿no? ¿A qué me refiero? Si yo tengo un suelo, como decimos, un caso extremo, es cuando estos suelos están regados, en los cuales tenemos un exceso de sodio, y no tengo otra solución para mejorar ese suelo que sea la aplicación de una enmienda, y necesito que se recupere rápido. Y bueno, ahí es tan grande mi limitante es el suelo que perdió su calidad física y química también, en el cual hay, bueno, alguna intervención un poco más fuerte voy a tener que hacer, pensando que en el largo plazo voy a tratar de manejar eso de otra forma y sosteniendo un sistema de siembra directa, un sistema con menor remoción, etc. Pues son intervenciones grandes, es como una cirugía mayor, si querés llamarlo. Bueno, Fernando, un placer tenerte en el Congreso APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Te damos las gracias. Sigan en la sala. Bueno, de vuelta, gracias, Fernando. Sigan en la sala. Vamos a seguir con salud física del suelo y compactación, que también es otro gran tema y que tenemos que ver a largo plazo. Muchas gracias, Fernando, nuevamente. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.